Bueno, buenas tardes. Gusto saludarles. Estamos aquí transitando un agradable día pampeano con un poquito de viento, pero con la calidez de encontrarnos a compartir preocupaciones y ocupaciones que tenemos en relación a la investigación educativa en la que transitamos, en la formación, en poder pensarnos nuestros roles desde esta formación que hacemos desde la universidad. Y aprovechamos la mañana de hoy para poner en diálogo los proyectos de investigación que están desarrollándose en este Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria, instituto que tiene ya varios años transitando o preocupadas, todas y ocupadas en la formación de profesoras y profesores, con la posibilidad de pensar modos de conocernos mejor, de vivenciar nuestra formación y poder generar movimientos distintos, vitales y más potentes en los espacios en los que transitamos. Estos proyectos de investigación hacen que estemos permanentemente en contacto con la escuela, con la academia, con literatura referida a las temáticas que estudiamos, pero también que nos ayudan a interrogarnos desde otro lugar, ¿no? A poner en tensión la propia construcción de saberes, la propia construcción de subjetividades, y estas dimensiones que antes, durante y post pandemia nos ayudan a pensarnos desde otros lugares. Cuando decimos que la investigación nos moviliza emotiva, cognitiva y vitalmente, tiene que ver con esto, ¿no? Con dejarnos atravesar con otros aprendizajes que nos ayuden a echar luz sobre esas perspectivas que leemos, que estudiamos y que queremos modificar, que queremos resistir, que queremos transformar y sobre todo que queremos transformarnos, ¿no? Porque nuestras personas, nuestros pensamientos, nuestros cuerpos son los modos que tenemos de enseñar y por lo tanto los modos de comunicarnos. Desde ese lugar es que pensamos la jornada del día de la fecha y bueno, con una invitación especial que es la visita que tenemos ahora a las 14, que nos estamos conectando y que decidimos comenzar porque PJ, bueno, ahora va a presentar, a hacer la presentación, pero está en Quito, ¿verdad? ¿Está volviendo o no? La verdad tenía que salir de... Me siento el eco de mi propia voz. Esperemos que... Bueno, ahora ya no. Bien, no, estoy todavía en Buenos Aires. Iba a salir hoy muy temprano en la mañana, pero decidí salir el lunes, así que todavía estoy en Buenos Aires. Así estoy más cerca de ustedes. Bueno. Entonces, el abrazo llega más fácil. Tenemos profesoras y profesores de nuestra facultad, estudiantes graduados y profes de otras facultades. Nos acompañan especialmente la decana de la facultad, Beatriz, gracias por acompañarnos, Beatriz Cosio. Y nos acompaña también la secretaria de Investigación y Posgrado, Pía, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este rato. Las dos dan cuenta de la importancia política que esta facultad ha centrado en el tratamiento, en el abordaje y sobre todo en pensar estrategias de intervención. Nos acompaña también Eric, secretario del decanato. Es decir, que la idea es que podamos tener referencia de las decisiones que una institución toma a favor
de esta percepción, de este modo de pensar y de estos modos de intervenir de otra manera. Así que agradeciendo especialmente tu tiempo y sobre todo esto que hemos modificado tu agenda de viaje, eh, compartiremos y aprenderemos con mucho gusto esta rato. Bueno, bienvenidos a todos. Yo estoy movilizada porque voy a presentar a PJ, que en lo que fue mi transcurso por la cursada de una maestría, impactó fuertemente en la construcción que hasta ese momento había alcanzado de todo lo que tenía que, o de todo lo que implicaba la docencia en mi caso, y movilizada en el sentido en el que me aprendí a ver el lado B de las cosas que venía aprendiendo hasta ahora, ¿no? Cosas que sabemos muy bien que se instalan y que quedan ahí firmes, y si no hay nadie o nada que tensione, seguimos por este camino. Así que nada, así como me movilizó conocerle a PJ junto a Marlene Guaya en ese seminario, cuando nos pusimos en diálogo del equipo a quién invitar, yo puse ahí en la mesa de poder escribir, y cuando Chachi me confirmó que podías llegar virtualmente a este encuentro, dije, bueno, por ahí vamos. Y me alegra ver también cara de personas conocidas que vamos en pos de cambiarnos para poder cambiar o ayudar a transitar otros procesos. PJ Di Pietro ha dirigido el Departamento de Pregrado de Estudios de la Mujer y de Género, y también el programa de estudios LGBT. Es profesor y afiliado de Estudios Nativos Americanos e Indígenas y el programa de estudio latino y latinoamericano en la Universidad de Siracusa, Estado de Nueva York. Es argentine, así como se presentó en aquel momento, y bueno, transita su trabajo allí, en Estados Unidos, y decidió titular a este encuentro que compartimos en este momento como Seres de Costado, el oxímoron del transhumano. Y bueno, es todo tuyo este espacio para compartir. Muchísimas gracias. En primer lugar, voy a comenzar a compartirles esto, pero antes de comenzar a hablar, a ver, allí, quisiera, lo único que es importante es lo siguiente, es que los micrófonos estén cancelados, sus micrófonos, para que yo no me escuche mi propia voz. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación, pero sobre todo por el compromiso institucional con esta iniciativa. Y el compromiso es muy complejo el momento en el que estamos viviendo, y tener el apoyo de un decanato, de una secretaría de investigación, de una secretaría o prosecretaría académica, son recursos, esos son la expresión de un proyecto epistémico, de un proyecto de transformación del conocimiento que pone a la justicia en el centro de lo que estamos haciendo. Y justamente una de las palabras que utilizaron en la presentación fue intervenir. Bueno, ¿cómo se intervienen en los procesos actuales de no solo de exclusión y marginalización, sino también de normalización de coordenadas biopolíticas que regulan quién vive con viabilidad y quiénes viven en el precipicio de convertirse en desperdicio. Hay una novela muy bonita, muy tremenda también, de la dominicana Rita Indiana, que se llama La Mucama de Omikunle, y que comienza con una imagen que
da cuenta de los tiempos en los que vivimos, a pesar de que la novela es una novela futurista. Y comienza con una persona que trabaja en el cuidado de otras personas, que hace trabajo doméstico y que está afectada como persona por un proyecto corporal disonante, un proyecto corporal que no se acomoda ni a lo que se entiende como varón o lo que se entiende como mujer. Y la persona mira desde la ventana en este futuro, sí, en este futuro próximo, hacia la calle y observa cómo el camión de la basura, el recolector de la basura, ya no solo colecta, recoge, levanta contenedores con material que llamamos basura, sino que las personas se han convertido en basura. El colector de basura viene y se lleva a personas que serán compactadas. ¿Por qué? Porque han perdido su estatuto de persona. Creo que eso digo solamente como una metáfora respecto a las condiciones del presente y la importancia de este tipo de conversación. Y sobre todo de tener el compromiso de un grupo de trabajo como el de ustedes y también tener el compromiso de quienes ocupan posiciones de decisión dentro de la universidad en la que ustedes trabajan. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos, todas, todos les presentes. Quisiera agregar antes de comenzar a exponer lo que les voy a compartir hoy, dos o tres cositas también de mi persona, de mi propia posicionalidad. Em, es cierto que vivo usualmente en un lugar que se llama Syracuse, en el centro del estado de New York, que se encuentra asentado en tierra no cedida por la comunidad Haudenosaunee, que forma parte de la Confederación de la Gente Iroquois. Em, y que nací y crecí en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino, en lo que es también esa periferia que está marcada por los discursos de, por un lado, de civilización y barbarie, pero también los discursos sobre lo porteño, las pampas y la montaña, lo andino. A la vez, como dijeron, he tenido por un lado, fortuna, pero también el compromiso político de formarme como una activista pensadora decolonial. Em, y me desarrollo profesionalmente como profesora asociada en el Departamento de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Syracuse. Pero también soy la coordinadora académica de la maestría en Género, Sociedad y Políticas de el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de Flaxo, Argentina, la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales. Comparto un espacio político con Marlene Guayar, y también con dos, con tres agrupaciones comprometidas con la descolonización. Una es AJAS, la Asociación de Arte, Activismo y Producción Académica de la comunidad J. J es un término que utilizan muchas personas latinas, pero sobre todo mexicanas americanas en Estados Unidos para marcar a las sexualidades y géneros disidentes, pero poniendo el acento en los
proyectos corporales e identidades que han sido históricamente racializados. También colaboro con la organización Futuro Transgenérico y con la organización, la Asociación Civil Damas de Hierro. Lo que les acerco hoy va a tener algunos ribetes que van a ser polémicos, pero para eso vamos a tener tiempo también de comentar lo que digo, de conversarlo, y es muy posible que algunas de las cosas que voy a compartir necesitan ser entendidas como la crítica de la crítica. Quizás eso fue lo que la colega llamó el lado B de las cosas, ¿sí? La crítica de la crítica, o la manera de comprender la crítica desde un espacio geopolítico que pone en cuestión las coordenadas entre norte y sur, pero también las coordenadas entre occidente y no occidente. Bien, lo que sí les pido es que me vayan diciendo si es que pueden ver las láminas. Sí, muy bien, muchas gracias. El oxímoron, y acá no me acuerdo si es que he escrito esto bien en castellano, pero el oxímoron es un término en la lingüística que marca una contradicción. Por ejemplo, la lluvia seca, el, el desierto húmedo, em, um, el relámpago invisible. Esas son como asociaciones de la figura del oxímoron. Y acá lo que voy a plantear con este título es la tensión entre la estabilización, no el establecimiento, sino la estabilización de proyectos corporales transgénero dentro del género, no el género varón-mujer, sino de un género de ser, el género de lo humano. La contradicción entre si trans es una posibilidad de disidencia, entonces puede ser simultáneamente una oportunidad de asimilarse dentro del zócalo de lo humano, de ser rehabilitada dentro del zócalo de lo humano. Esa es la tensión entre disidencia y rehabilitación que informa lo que les voy a comentar. Y por supuesto, esto lo voy a contar, a veces es complejo esto de escribir en inglés y luego tener que, no me gusta mucho traducirme a mí misma al castellano. Entonces, por eso voy a contarlo y no leerlo, porque cuando me gusta que me traduzcan o que traducir con mucho tiempo, ¿sí? Y así que he preferido contar la presentación en vez de leerla. Proyectos corporales disidentes. Comencemos con lo básico. ¿Qué entiendo por proyectos corporales? Entiendo que el cuerpo es un proyecto, en el sentido que no está ni acabado ni consumido, pero a la misma vez, se trata de una producción social. Y al ser una producción social, es simultáneamente, o se materializa simultáneamente, tanto como producto, pero también como obra de arte. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos brevemente en un jardín, muy cortito, ¿sí? En un jardín, las personas a las que les gusta hacer jardinería ponen un montón de energía, ¿sí? Creatividad, visión, diseño y sobre todo, bueno,
hacer, sacar, levantar tierra, poner semillas, agua, protección de plantas, pensar cuándo crecen, en qué momento, cómo se complementan entre sí, qué plantas van a ser compañeras de estas, cuáles van a ser de otras, etc. Ahora, esa cantidad de energía está vinculada con la singularidad, así como el arte es singular y no meramente una serie, algo que se replica al infinito. Mientras que a la misma vez, el tipo de jardines que podemos llegar a crear están restringidos, están limitados. ¿Por qué? Porque vivimos porque no tenemos toda la tierra. La tierra es, por un lado, la tierra está geometrizada, está matematizada, se vende, se compra, se parte, se mide. También los elementos con los que vamos creando el jardín son elementos que la mayoría del tiempo no los creamos con nuestras propias manos, sino que tenemos que ir a algún almacén a comprar semillas o comprar herramientas. Bueno, hay una cantidad de procesos de producción que están vinculados con el capital y, no están, y por tanto están vinculados con la serialización. ¿Sí? Y esa convergencia o conflicto entre serialización y singularidad es parte también, les doy este ejemplo del jardín, para ilustrar la metáfora de por qué pienso a la corporalidad como proyecto corporal, simultáneamente producto, simultáneamente emerge de patrones de serialización. Sí, miremos al mundo y bueno, ¿cuántas versiones de cuerpos hay? Bueno, hay un rango, hay un espectro, pero también hay una restricción acerca de lo que, de lo que esos proyectos usualmente hacen, pueden hacer, cómo se convierten en legibles, etcétera. Pero a la misma vez hay un grado de singularidad, de creatividad única y muchas veces irrepetible. Eso es lo que quiero decir con proyectos corporales. Por ejemplo, yo he escrito, bueno, no acabo, he terminado un libro que sale el año próximo sobre eh, corporalidades travestis, trans, y pienso, bueno, en esos proyectos disidentes y digo, bueno, travesti es un proyecto corporal, ¿sí? No es una identidad con la que se nace o solamente una expresión de género, un proyecto corporal. Impresibilidad. Impresibilidad es un término que utilizo para dar cuenta que parte muy clave, material de estos proyectos corporales es la carne. Ahora, la carne entendida como un ensamblaje sociosomático, ni meramente biológico, ni puramente social. Ahora, hablo de impresibilidad para dar cuenta que la carne no está dada ni solamente guiada, que la carne cuenta con una agencia y a la misma vez que contamos como seres sociales con agencia para negociar la agencia de la carne. O sea, ni moldeamos la carne a nuestra pura voluntad, ni la carne se deja moldear tampoco, ni puede oponer resistencia absoluta. Impresibilidad, en el sentido de pensemos en los sellos, cómo se presiona. No sé si conocen esa técnica que se llama frottage, que, por ejemplo, ponen un papel sobre un objeto que tiene un tipo de textura y luego pasan con una tiza o con carbón o con un lápiz por arriba y se comienza a revelar algo. Bueno, eso da cuenta de la impresibilidad de la hoja de papel, ¿sí?
Entonces pueden pensar en la carne en términos de esa impresibilidad. ¿Sí? Es decir, no, el papel no se convierte en la textura, pero revela, ¿sí? Revela esa negociación entre la agencia, el hacer de nuestras manos y la misma hoja eh, em, que permite, que no permite, que revela con ciertos grados, con otros grados no. Bien, colonialidad de lo transgénero. Em, Esto parte de una idea que es una intuición, en particular porque soy una persona que crecí con privilegio racial en este país, pero vivo en una sociedad donde soy una sujeta más que bivalente, ¿sí? Em, Crecí con privilegio racial en Argentina. No sé si tanto en un lugar como Buenos Aires, pero ciertamente en Jujuy definitivamente sí. Y a a la misma vez soy una persona de color en Estados Unidos. Ahora, ser una persona de color en Estados Unidos, ser latina, es un doble juego. Si por un lado tiene que ver con procesos de marginalización, inferiorización, discriminación social, lingüística, económica, cultural, pero a la misma vez contiene un aspecto afirmativo de pertenencia a un nosotros o a algún tipo de nuestra edad que nos permite rechazar las condiciones en las que las personas latinas somos tratadas, percibidas por una sociedad que está dominada por la supremacía blanca. Ahora, así como reconozco en mí esas marcas subjetivas y materiales, también reconozco en los proyectos corporales disidentes de los que me ocupo, con los cuales colaboro, tales como los proyectos travestis en la ciudad de Buenos Aires o en Jujuy y en Salta o en Quito y Cuenca, Ecuador, o en Honduras, en proyectos corporales trans. Reconozco que es la convergencia inseparable de racialización y expresión de género la que define una condición biopolítica que está asignada por la incomodidad, que está asignada por mm, múltiples opresiones y está también asignada por la constante referencia a una vida que puede truncarse en cualquier momento. Por ejemplo, varias organizaciones nos han contado que entre el año 2000 y el año 2017, el promedio de vida de una persona travesti que se ha vinculado al mundo del trabajo sexual solamente se ha movido de los 32 a los 35 años. Y eso todavía nos habla justamente de aspectos de los proyectos corporales trans y travestis que están ligados, a mi entender, con legados coloniales. Ahora, aún dentro de esta condición de incomodidad, de inviabilidad biopolítica, el proyecto humanista claramente nos está ofreciendo a las comunidades trans un tipo de rehabilitación,
dentro del género de lo humano. Esta rehabilitación depende, o sea, no es gratis, ¿sí? El autor afroamericano James Baldwin siempre preguntaba, bueno, ¿cuál es el precio? ¿Cuál va a ser el costo de esta transacción? Y esta rehabilitación depende de criterios capacitistas de cordura, a través de los cuales se evoluciona temporalmente bajo un dominio geopolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que ser rehabilitadas dentro del género de lo humano implica la posibilidad de asimilarse a una temporalidad evolucionista. O sea, de acceder a la capacidad para evolucionar como persona, para transitar o comenzar a transitar o comenzar a tener rasgos, a que se nos reconozcan rasgos de ser rehabilitables. Ahora, el legado de la colonialidad nos sigue dejando muy claro, por ejemplo, el hecho de que un número, un 70% de personas que se autoidentifican como travestis en el cono urbano, reconocen que parte de su condición del cono urbano, hablo en Buenos Aires, ¿sí? Que reconocen que su articulación con el mundo del trabajo sexual fue asignada por el, la, el- la pausa o el fin de lo que se denomina el ciclo vital de la niñez. O sea, el no ser sujetas de cuidado o ser sujetas de la ética del cuidado por parte de la familia y otras instituciones sociales está vinculada con la exclusión de ese ciclo vital tan importante para la constitución subjetiva que es la niñez. Y eso es lo que, bueno, denomino, si la niñez es una forma de comodidad biopolítica, las comunidades sexogenérico disidentes se encuentran excluidas de esa comodidad biopolítica. En este gráfico que tenemos, vamos a tener una versión simplificada de lo que la fabulosa pensadora y activista argentina-americana María Lugones denominó la colonialidad del género. Entonces yo voy a explicar esto muy brevemente. De acuerdo a Lugones, existe un lado no visible y un lado visible del sistema de género moderno colonial. El lado visible, el lado no visible es donde se coloca como inferiores y desjerarquizados a quienes son tratadas como no humanos, quienes no alcanzan el zócalo evolutivo de la humanidad. En ese lado no visible del sistema de género moderno y colonial se emplaza a quienes no se cuentan como hombres o como mujeres, sino que a partir de ser bestializadas y de negarles el acceso al salario, o sea, de hacerles sirvientes o esclaves, son tratados en términos materiales como animales y son vendidas como animales y sí son sexualizados en el sentido de que, por ejemplo, pueden reproducir esa mano de obra esclava o sirviente como si fueran cattle, ¿no es cierto? Como si fueran ganado. La, mm, Ahora, este lado no visible es constitutivo del lado visible. O sea, la figura de lo humano y el género de lo humano como varón y mujer no tiene sentido sino por la inferiorización y exclusión de proyectos corporales no humanos. Y acá, ¿dónde está el lado visible? Aquí en el lado visible vamos a encontrarnos con, miren que hablo de hombre, esposo, mujer
esposa y que tengo la mayúscula allí en el hombre esposo y mujer esposa. Y que además el par, el binomio, el binario hombre-mujer no se encuentra en el mismo zócalo. ¿Lo ven? O sea que hay jerarquías dentro del lado visible de lo humano. Y esa jerarquía es una jerarquía de dominio de hombre esposo sobre mujer esposa. Ese es el binomio de género occidental. Ahora, el binomio de género occidental se encuentra en el centro de la familia nuclear. Reproduce todos los privilegios de herencia, de racialización, de ciudadanización que la familia nuclear instaura y perpetúa. Ahora, lo que es clave con respecto a comprender de qué se trata el lado no visible es una intuición que guió mucho el trabajo de Lugones sobre colonialidad del género y se encuentra en esta pequeña cita que les acerco. De acuerdo a Lugones, las mujeres, miren lo que pasa acá con el término mujeres, ¿sí? El término mujeres aparece dentro de la cita, aparece sin comillas y con comillas. Y eso nos va a dar una pauta de la tensión, ¿sí? De la tensión que causa, que regula la colonialidad del género respecto a la subjetividad de quienes están en los bordes, en los márgenes de lo visible, pero también de quienes fueron animalizados en el lado no visible. Entonces la cita dice, las mujeres que fueron racializadas como inferiores fueron transformadas de la animalidad, por ejemplo, de ser vendidas en the auction block, ¿no es cierto?, en la subasta de esclavos, a varias versiones modificadas de mujeres, entre comillas, en la medida que se acomodasen a los procesos globales capitalistas y eurocentrados. Y eso es muy claro en la historia colonial de Latinoamérica, donde, a diferencia de lo que sucedió en las Norteaméricas, la colonización operó a través de no operó a través de familias europeas que se asentaron, sino que operaron a través del intervínculo entre élites de sociedades prehispánicas y los varones peninsulares o ibéricos que se asentaron y colonizaron Abya Yala. Ahora, este sentido de convertirse de animales a varias versiones modificadas de mujeres, de acuerdo a qué es lo que el capital y el eurocentrismo precisan hacer con esas relaciones. Y se ven, por ejemplo, en el siglo, en lo que se llama en Argentina el fin de siglo, o sea, el paso del siglo XIX al XX, la manera en que la nación se construye a la misma vez que instaura el criollaje como una política de blanquitud, ¿sí? Constantemente está ampliando y restringiendo quiénes pueden pertenecer a la familia criolla, ¿sí? Y a la familia criolla se la convierte en la familia originaria de la nación. Y a la misma vez eso instaura un borde, ¿sí? Ya sea que sea el desierto, el malón, el abismo, ¿sí? El abismo, como decían en la ilustración, la inteligencia argentina sarmientista, el término que utilizan tiene que ver con el olor. Se dice... Civilización. no, sí, civilización, pero hay uno que tiene que ver con el olor. Es el de barbarie, es un término que se utiliza,
No es que apesta, pero es un término parecido a apestar. Y bueno, disculpen que no me lo puedo acordar ahora. Bueno, esto es lo que está Lugones tratando de comprender. Entonces está comprendiendo, bueno, quienes han sido situados en el lado no visible y animalizados, también van negociando ciertos modelos de acercamiento al lado visible, de acercamiento a través de diferentes canales de asimilación al género de lo humano. Pero esa asimilación siempre mantiene la diferencia de especies, o sea, de quienes nacieron eugenésicamente para la civilización y de quienes no nacieron biopolíticamente para la civilización. Bien, ahora, a ese modelo de Lugones yo he, mm, le he dado vuelta a algunas cuestiones para dar cuenta de esas mixturas de negociación y de agenciamiento que son más microfísicas. Es como que el modelo de ella es esquemático, es un esquema y hay una cantidad de trabajo que hay que hacer en ese esquema para comprender las negociaciones microfísicas de estos proyectos corporales disidentes. Y ahora les muestro. Entonces, la primera distinción que incluyo es género con mayúscula, que se refiere a ensambles que rehabilitan a los proyectos corporales para servir a las necesidades de la familia nuclear. Varón, esposo, mujer, esposa, género con mayúscula. En el centro de la economía de la supremacía blanca, y también del capacitismo, de quienes tienen la capacidad de reproducir todo lo que la familia nuclear supuestamente nos asegura o nos brinda, como una institución que reproduce la dominación, ¿sí? La dominación social, la dominación económica, etc. Ahora, eso claramente en el modelo de Lugones está del lado visible. Ahora, lo que no está en el modelo de Lugones es lo que yo llamo géneros con cursiva y con minúscula y en plural. Estos se refieren a un hábito de la carne que es una salvaguarda, pero también una desorientación, dado que ensambla, perdón, no deben poder ver esto, espera. Ahí sí. Dado que ensambla a la carne racializada como individualizante y, ¿qué más? Como individualizante y, ay, no me acuerdo la palabra que puse. Ustedes pueden ver toda la, no pueden verla, ¿no? A la carne como individualizante y asimilable. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Mi abuelita Rosa, que hablaba la lengua campesina chilena, que fenotípicamente tenía una cantidad de rasgos fenotípicamente que están construidos por los discursos raciales de la nación como blanca. Ahora, en todas sus formas de ser y de hacer, era una mujer campesina. Sí, todas las maneras en que cuidaba su cuerpo y cuidaba la salud de su familia tenían que ver con hierbas, brebajes, ungüentos, aceites. No es que no entendía, pero no le interesaba el tipo de medicina alotrópica, ¿sí? O occidentalista, que entiende al cuerpo como el cuerpo de un individuo con sistemas de órganos dentro de sí. Em, Esta es la mujer argentina, esposa, que reproduce la familia nuclear. No, mi abuela Rosa no es esa mujer con mayúscula, pero sí en la organización material y sociocultural de Argentina, ocupa
este espacio, un espacio, no sé si entre medio, pero sí un espacio donde sí, mucha gente la trata como una señora, sí, pero ese estatuto de señora em, está constantemente cuestionado en, de, en una plétora de formas, ¿sí? De las que podemos hablar luego. Pero sí, claramente es individualizable y asimilable de maneras, de muchas maneras en las que, por ejemplo, la pareja, Lidia Patagua, la pareja de mi padre, una mujer de extracción, Coya, no podía negociar en una sociedad como la sociedad jujeña, ¿sí? Bien, ahora, entonces tenemos género con mayúscula, acá me está faltando uno, no sé qué sucedió, esperen, acá pasó algo. Sí, no sé qué pasó. Voy a, voy a mover esto para poder explicarles el último. Sí. Y la tercera categoría que introduzco al modelo de Lugones, acá lo tengo, ahora puedo compartir de nuevo. Y acá está pasando algo, no puedo ver esto. Sí, la tercera categoría no me la muestra. Bueno, entonces se las voy a mostrar así. La tercera categoría es esta de géneros entre comillas, minúscula y plural. Se refiere a ensambles sociosomáticos que no producen ni lo humano ni lo animal. O sea, que no están ensamblados ni dentro de la familia nuclear, pero como veremos en unos minutos, tampoco, eh, tampoco están concebidos como el contrapunto de lo humano como animal. Y en ese sentido es interesante explorar la historia de colonización de los cuerpos en Abya Yala. ¿Qué significa entonces? Por un lado, género con mayúscula al servicio de la familia nuclear, varón, mujer, esposo, esposa. Géneros con minúscula y en cursiva, posibilidades de asimilación e individualización, pero también desorientación en términos de la disonancia de esa configuración sociosomática. Y luego géneros entre comillas, minúscula y plural, para dar cuenta de lo que no se puede nombrar en términos del sistema moderno colonial de género. Por ejemplo, travesti. ¿Sí? Travesti no encaja ni en lo no humano ni en lo animal. Pero a la misma vez no se asimila en varones y mujeres modificables, en todas esas formas en que el capital y el eurocentrismo necesitan modificarle para continuar reproduciendo la geopolítica de la colonialidad. Ese es el punto, géneros entre comillas, que abre, ¿sí? Que abre un tipo de conversación, de investigación sobre proyectos corporales disidentes que, como digo, no se rehabilitan ni como humanos, pero que tampoco se rehabilitan como animales, porque la animalidad también puede ser una forma de rehabilitación como co-constituyente de lo humano. Bien, bueno, ¿cuánto tendré? ¿Unos 10 minutos más o ya me pasé del tiempo? Sí, perfecto. Ok, bien. Entonces voy a volver aquí. Esto es lo que tengo que pasar porque no salió. Ah, acá estaba, me faltaba tocar. Disculpen, me faltaba tocar otro botón. Bien,
Ahora, entonces la pregunta con la que acabo de terminar es cómo se sitúan los cuerpos trans en esta red. ¿Sí? En esta red de colonialidad, del lado visible, del lado no visible, de géneros con mayúscula, de géneros con minúsculas y cursiva y de géneros entre comillas y plural. Bueno. Aquí les doy una pirámide, ¿sí? Una pirámide de jerarquización de la impresibilidad de la carne. De carne que está estancada en el tiempo en términos de colonialidad. La ven acá abajo, carne que está estancada en el tiempo. Animales no humanos, ni hombres ni animales. Y bueno, como mi abuelita Rosa, hombres y mujeres subdesarrollados. Sí, casi acercándose al borde de lo no humano en una cercanía al borde de lo humano. También ustedes pueden decirme, bueno, sí, pero la abuelita Rosa estaba como casi como en el número 3 aquí, ¿sí? Hombres y mujeres que evolucionan. Sí, es posible, ¿sí? Por ejemplo, todo el tipo de, la manera en que mi padre y mi madre conformaron un tipo de familia que puso una cantidad de recursos, ¿sí? Una cantidad de recursos de la clase trabajadora en reproducir las aspiraciones de la clase media de la nación argentina. Sí, de que la educación te va a permitir movilidad social, de que la movilidad social te va a permitir pertenecer a la nación, que el pertenecer a la nación te va a permitir una cantidad de agenciamiento en términos de raza, de etnia, de clase, de capacidad, de género inclusive, que de otra manera no se puede acceder. Bueno, sí, se puede pensar que la abuelita Rosa estaba más cerca de esos hombres y mujeres que evolucionan, ¿sí? Que parte de su trabajo fue generar condiciones, ¿sí? Generar condiciones en las que lo humano se convirtió en rehabilitante. Mientras que hombres con esas versiones modificadas, ¿sí? De hombres y mujeres de las que habla Lugones, como subdesarrollados, son de otro calibre, son de otro tenor, y dan cuenta de términos tales como en el horizonte sociodiscursivo de la nación, como chinita, eh, eh, villero, bolita, todos esos son términos que marcan la no humanidad, pero a la misma vez dan cuenta de configuraciones y de proyectos corporales que pueden contener disidencia a este modelo de colonialidad. Ahora, lo que estoy planteando es que lo transgénero, en los términos médico-legales, ¿sí? En los términos médico-legales con los que contamos en el presente. Y esto se puede aplicar tanto a la sociedad norteamericana como a varios de los países de Latinoamérica. Transgéneros está en este momento alcanzando un tipo de visibilización y un tipo de negociación con el establecimiento médico-legal que se está convirtiendo en un proyecto corporal evolucionable dentro de lo humano. Y se convierte en eso a partir de 3 procesos. Uno es individualización capacitista. Por ejemplo, que podemos ir en Argentina, bueno, se cuenta con una ley de identidad de género que es fantástica, y yo no estoy diciendo de ninguna manera de que la ley de identidad de género tiene culpa en nada de esto. No, yo estoy hablando de occidentalización, de la medicalización individualizante de la identidad transgénero. La idea de que hay un molde hegemónico y homogeneizante de cuerpo transgénero,
que se puede ir a consultar con una cirujana, con una endocrinóloga, porque lo que estamos buscando, bueno, es un tipo de feminidad o un tipo de expresión de género o expresión de cuerpo que, bueno, es a lo que aspiramos, pero a la misma vez no siempre tenemos las herramientas para desafiar cuáles son esas aspiraciones o de dónde provienen esas aspiraciones más allá del individuo. Y esto yo sé que es un poco polémico y entiendo todas las críticas, me parece que las críticas están bien, solamente estoy marcando la tensión. O sea, de ninguna manera estoy diciendo que hay que colocar mecanismos para revisar o monitorear o supervisar lo que las personas transgéneros quieren hacer con su cuerpo. No, no estoy diciendo eso, para nada. Lo que sí estoy diciendo es que como parte de la comunidad transgénero puedo establecer una crítica respecto a cuáles son los procesos capitalistas, eurocentrados, médico-legales a través de los cuales negociamos la materialización de cuerpos transgéneros en el presente. Segundo, que esa materialización de cuerpo transgénero en el presente está relacionada con la adquisición de rasgos humanos, con la negociación de lo femenino y lo masculino como expresiones de la humanidad que está establecida, consagrada y perpetuada por la familia nuclear. Y tercero, que a partir justamente de esta materialización de lo transgénero, la colonialidad de los cuerpos no es que se esfuma, es decir, se erosiona para determinada población, en particular la población que pueda asimilarse en el género como categoría, en la categoría de la blanquitud. Mientras que aquellas poblaciones que no pueden asimilarse en la categoría de la blanquitud no son tan rehabilitables en el cuerpo transgénero. Y esto es lo que llamo yo la extracción de diferencias de especies, capacitistas o darwinistas. O sea, hay cuerpos a los cuales se pueden feminizar, porque se los puede feminizar porque son quirúrgicamente, endocrinológicamente modificables dentro de una categoría racial ya existente. Y eso es importante, ¿sí? Importante de pensar en términos de la manera en que el proyecto corporal transgénero está negociando una diferencia colonial y cuando negocia esa diferencia colonial se está convirtiendo más y más en el borde del lado visible de lo humano. Es cierto que históricamente los cuerpos transgéneros han tenido que cuestionar, negociar y luchar en contra del tropo, ¿sí? del monstruo, ¿sí? del monstruo, de la desviación como monstruosidad o de la monstruosidad como desviación. Y ahora, lo que sí sucede es que nos encontramos en una cantidad al frente de un ensamblaje de procesos médico-legales que constantemente desestiman las diferencias de la colonialidad para establecer modelos de corporalidad rehabilitables en el género de lo humano. Y eso es importante que como comunidad podamos discutir, podamos debatir y también podamos examinar. Bien, yo creo que quería poder llegar a mostrarles con un ejemplo de
la llegada de Vasco Núñez de Balboa a la región Cuareca de lo que hoy es el Istmo de Panamá, quería llegar a mostrarles parte de de los hábitos de la carne, de los patrones de proyectos corporales que se originan con esa batalla colonial. Pero no, me parece que con esto es suficiente, ¿no? De decirles, bueno, si hay alguna pregunta respecto a cuestiones de historia y de colonialidad, puedo utilizar esa pregunta para expandir o contarles sobre esa convergencia histórica. Pero creo que con lo que hice hasta ahora planteé lo siguiente. Planteé, bueno, transgénero no es solo una identidad, es un proyecto corporal. Puede ser un proyecto corporal disidente. Ahora, esa disidencia del proyecto corporal tiene que estudiarse en términos del legado colonial. En términos del legado colonial, estos son los proyectos corporales que encontramos y los nombro como género con mayúscula, géneros con minúsculas y cursiva, y luego géneros entre comillas, minúsculas y plural. Haciendo esa distinción, muestro diferentes dominios o ensamblajes sociosomáticos donde se negocian la colonialidad del género, donde se negocia la relación entre capitalismo, eurocentrismo, individualidad y comunidad. Y a partir de esa discusión, argumento que cuidado, porque transgénero se puede estar convirtiendo, a diferencia de travesti, a diferencia de mati, a diferencia de jotería, se puede estar convirtiendo en este canal de rehabilitación de disidencias sexogenéricas dentro del género de lo humano. Bien, entonces les voy a dejar el tiempo para preguntas, comentarios, y pueden ser cualquier tipo de preguntas. Si yo les traigo algo que es como, wow, bueno, esto parte de una investigación de 20 años y demás, y las preguntas que ustedes tienen son sobre fundamento de colonialidad o relación entre colonialismo y género. Entonces, cualquier tipo de pregunta es bienvenida. Gracias. Primero creo que un aplauso que vamos a... No estoy afectuoso porque volvemos a escucharte, en mi caso por segunda vez, quizás las personas presentes por primera vez o ya te han escuchado. Y digo, poder pensarse en este camino, yo a mis 32 años digo, bueno, mirá, nací acá, me pusieron Valeria como nombre, me dijeron que era mujer cuando nací por la genitalidad exterior que presentaba mi corporidad en ese momento, y me bautizaron, completa la señora. Y transité, digo, mi camino en la construcción de mi sexualidad, que aún continúa, nada, heterosexual, mujer profesional, descendiente de moro, ponele que ahí me corre un poco como la abuela Rosa, pero digo, no me pregunté, no tuve la posibilidad de preguntarme nada, porque entiendo, me ajusté a esto que es el lado visible, ¿no? de lo que estás planteando de la autora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero me parece que invitas a la atención y a la reflexión. Para mí, primero, muchas veces es esto, en el nivel, digo yo, para poder pensarme después como docente y acompañar a quizás en el plano de lo laboral, de estudiantes o compañeros alrededor mío que puedan estar con una corposidad disidente, digo, pero yo no me lo pregunté, ¿no? O sea, en la última charla que tuvimos con una compañera trans acá de la ciudad, ella contaba todo, ¿no? Lo que había transitado, yo digo, y yo no me lo había preguntado, ¿no? Entonces, no sé si alguien en la sala quiere abrir el micrófono, compartir alguna consulta, algún comentario o algo. Aprovechemos que aún tenemos a PJ aquí en línea y en Buenos Aires. Si no, acá hay algunas preguntitas que te podemos compartir, pero me gustaría escuchar a las personas presentes.
Es difícil preguntar. El silencio también habla, ¿no? Buenas tardes. A mí me gustaría nada, felicitarte. Y hoy decía Vale también que estaba conmovida, yo era también impactada, también por la claridad en que explicaste todo esto. Digamos, se ve que hay toda una trayectoria, un estudio y una vivencia, ¿no? Digamos, esto que también decía Chachi en el sentir, lo cognitivo, esta resistencia, y cómo transmitís esta claridad. Lo que me impacta es en futuras investigaciones, cuán lejos estoy de poder todavía escuchar voces que me parecía escuchar, y bueno, estás marcando como un rumbo que hay que seguir como con mucha mayor profundización. Y vos también mencionabas la decisión política de la facultad, de la importancia de que estén presentes las autoridades, que me parece que es un signo clave que necesitamos los profesores, investigadores, estudiantes, para realmente poder transformarnos y poder hacer de Santa Rosa, La Pampa y de esta sociedad un lugar para todas, todos, todes, ¿no? Me parece que estás marcando muy claramente por dónde tenemos que ir. Millones de gracias, y la verdad que celebro que estés acá presente. Muchas gracias, Verónica. Un aspecto que tiene que ver con esto de desde qué lugar, sí, desde qué lugar nos acercamos, tanto como de investigación, pero también, como dijeron anteriormente, en la pedagogía de una comunidad. Sí, la universidad es una comunidad educativa, pero también el aula es una comunidad de práctica. Y allí modelamos una cantidad, es decir, modelamos lenguaje, modelamos formas de afecto, ¿sí? Formas en que expresamos inclusión, formas en las que restringimos la inclusión. Es justamente una cuestión que yo trabajé al respecto, la nombré benevolencia violenta. Y uno de los problemas que encuentran, yo por ejemplo también he encontrado, por eso lo he reflexionado, no solo yo como sobreviviente de la benevolencia violenta, pero también yo las formas en que he sido violenta con otras personas creyendo que estaba siendo benevolente. ¿Sí? Con respecto a las comunidades trans, no binarias, de géneros fluidos, es que quienes tienen buenas intenciones tienden a observar a esa población como si estuvieran en aquella esquina. Y como lo que vamos a tratar de hacer es que esa esquina se convierta en una esquina donde tengan al menos la esquina para sí. Y que eso es lo que podemos llegar a hacer para asegurarles un mínimo de inclusión. No sé si se puede decir que eso es inclusión. Un mínimo de tolerancia cuando lo que precisamos es cuestionar la posicionalidad cisgénero, la posicionalidad heterosexista y la posicionalidad heteronormativa. Entonces se parte de un modelo relacional, de comprender que eso que está en aquella esquina también te puede pasar a ti. Pero no solo te puede pasar, sino que te coimplica. Como dijo la compañera también cuando se estaba presentando y dijo, bueno, 32 años, profesional, mujer, pero cuando habló de la sexualidad, y todavía estoy construyendo. ¿Sí? Esto tiene que ver con la coimplicancia. Si todavía nos estamos construyendo, tenemos que pensar con qué recursos, con qué comunidades, es decir, con quiénes hablamos. ¿Sí? Con quiénes hablamos, con quiénes convivimos, con quiénes practicamos convertir una comunidad, un aula, en un espacio inclusivo. Entonces, ¿quiénes están al centro? Por un lado, ¿quiénes están al centro? En este modelo de colonial, quienes están en el centro son quienes históricamente han estado en el margen. Eso tiene que ver con cartografiar el margen, ¿sí? Revertir la relación centro-margen.
Pero, por otro lado, también tenemos que tener cuidado de que la benevolencia no se convierta en una forma de condescendencia o de violencia. En el sentido que ahora centramos esto y cualquier cosa que dice una persona que se identifica como trans está fantástico. Cualquier cosa que dice una persona no binaria, tienen todo el conocimiento sobre la no binariedad que puede haber. Eso es condescendiente y violento. Entonces se trata de comprender pedagógicamente qué hábitos, ¿sí? ¿Qué significa centrar? Pero luego de centrar, de cambiar la relación, la dinámica en margen-centro, luego también qué ética de convivencia tenemos, cómo estamos implicados por la manera en que tratamos, concebimos, percibimos a quienes han estado generalmente en aquella esquina. Y el otro aspecto que tiene esta dinámica de colocarles en aquella esquina es la infantilización. ¿Sí? La infantilización en el sentido de que, bueno, pobrecites, ¿sí? Que al menos tengan la esquina y que ahora diriman, porque cognitivamente la heterosexualidad obligatoria sabe mejor, no tiene que cuestionarse, ¿sí? Se tiene que construir, si está construyéndose, si lo que está haciendo es una construcción, si lo que está haciendo es lo que está haciendo y no lo que es. Mientras que allá en la esquina esa reflexividad está siempre presente. ¿Sí? Porque la marginalidad te marca que tenés que constantemente cuestionar lo que estás haciendo, lo que practicas, el origen de lo que haces, lo que practicas, etc. Entonces yo soy de las partidarias de esas que dicen que existe un privilegio epistémico, o sea que las comunidades que históricamente han sido marginalizadas tienden a tener muchas más oportunidades de desarrollar un conocimiento crítico que aquellas que ocupan posiciones privilegiadas. Entonces, en ese centro y margen es una cuestión de justicia epistémica, pero otro también de transformación de lo que estaba típicamente en el centro. Y eso es lo que cuesta más. Eso es lo que cuesta más. Que estén las autoridades acá, eso te da la pauta de que no están pensando que hay que crear la esquina, ¿sí? Para que, bueno, la gente tenga su esquina. Es decir, están acá en el proceso de aprendizaje, en el diálogo, en la transformación. Eso es modelar otro tipo de pedagogía. Bien, eso quería contestar. Muchas gracias, Verónica, por hacernos pensar en todo esto. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, además de la Vero, pero creo que hay en las preguntillas. Me quedé pensando un poco en estos proyectos corporales disidentes, por ahí que nos compartiste hoy, y soy profe en ciencia biológica, hicimos desastre la biología. Justo con la psicología, que acá está Juan. Y pensaba en preguntarte si yo la voy a armar la pregunta como me sale, y vamos ahí pensándolo, si las corporidades intersexuales son parte para vos, PJ, de estos proyectos corporales disidentes. ¿En qué lugar de los lados o de la pirámide ubicarías a esas corporidades? ¿Y qué pasa si esas corporidades además están racializadas, ¿no? Intersexual y racializada. Me costó una banda la palabra, pero digo, por ahí porque es una preocupación también esas corporidades. Digo, porque ahí la biología encima no llega a terminar de explicar, es donde creo que no tiene el argumento para establecer el binarismo en sí, ¿no? Desde el concepto biológico. Digo. Bien, es genial lo que estás preguntando. Mira, ¿se escucha? Sí, se escucha. Una de las cuestiones es, por un lado, puede ser, te puedo ofrecer mi perspectiva, pero a la misma vez reconozco que hay colectivos de personas intersexuales que han pensado algunas de estas cuestiones.
¿sí? Y em, creo que sobre género eh, principio, que es un principio de autonomía óptimo. ¿Queremos universalizar eso? Bueno, en alguna escala universalicemos. Ahora, que la autopercepción siempre debe ser correcta, esa es otra cuestión, pero ese tipo de conversión se da en otra escala, se da en la escala de lo más comunal, de un proyecto político, del activismo, ¿sí? Pero es importante que haya debate, que haya críticas, que gente LGBT piense que, bueno, la gente intersex realmente no está acá y que la gente intersex diga, oh, bueno, LGBT no, ¿sí? Toda esa es en la escala de lo comunitario, lo político, el activismo es muy importante. Ahora, principios de universalización, eh, autopercepción. Si las personas intersex se perciben como situadas dentro del espectro LGBT, dentro del espectro de las disidencias, fantástico, bien. Ahora, no le voy a exigir a toda la gente que se autopercibe como LGBT o se percibe como intersexual de que sean también disidentes. Sí, eso es otra historia, eso es una cuestión de ética y de política, ¿sí? Y del trabajo de transformación social, del trabajo de transformación social. Así también le voy a exigir a las personas que no se consideran ni LG, que se consideran cisgénero, que sean igualmente reflexivas sobre quieren asentarse en alguna forma de disidencia. ¿Sí? Se puede practicar la heterosexualidad de forma disidente? Bueno, ¿cómo? Sí, ¿cómo lo hacen esas comunidades? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen, no sé, con la poliamoría, lo hacen con esa cosa monogamia, no, como es poligamia ética, no sé, sí, hay versiones, ¿sí? Versiones en que se practican heterosexualidades no, que están vinculadas con la disidencia y con las críticas estas que estamos desarrollando. Ahora, la pregunta que está buena al nivel de lo sociosomático. Hace poquito he escrito otra cosita que te lo voy a pasar, donde es más filosófica es más filosófica en términos de metafísica del sexo, del género, donde estoy planteando algo que se llama ontological looping. Es como el looping es como el espiralado ontológico, ¿sí? El espiralado, sí, sí, boom, 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 sí. Entonces el espiralado ontológico y lo estoy proponiendo en términos de múltiples realidades, de una ontología de múltiples realidades, de múltiples conflictos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en términos de sexo-género, la cuestión es contextual, a pesar de que tenemos establecidos parámetros y paradigmas médico-legales. Por ejemplo, esto que tú describiste, cuando tú te describiste, bueno, me designaron así, me pusieron, inclusive dijiste lo de las características primarias diferentes de las características secundarias, que había una genitalidad externa y que la genitalidad externa era el origen de por qué te habían designado Valeria. Y que te habían tratado e interpelado como Valeria de muchas formas. Bien, ahora, lo que sucede con la intersexualidad es que a nivel justamente de la combinación entre recursos genéticos y características sexuales primarias y secundarias, esas combinatorias no encajan en el binario varón-mujer. Y existen al menos 5 variaciones intersexuales. Además, también en el año 2009 em, ya había datos acerca de
anatomías hermafroditas y porcentaje de embarazos en anatomías hermafroditas, porque existía un mito hasta en 1980, 1990, de que no existían hermafroditas absolutos. O sea, por ejemplo, una persona que se puede inseminar a sí misma. Sí, eso sería un hermafrodita absoluto. Ahora, lo que ha cambiado no es de que la persona se puede inseminar a sí misma. No, lo que ha variado es la manera en que se entiende la intersexualidad. De hecho, entonces hay corporalidades intersexuales que tienen, llevan embarazos a términos con su genitalidad y con sus recursos sexuales y reproductivos dentro de esta variación intersexual. Entonces, lo que estoy marcando es que, por un lado, lo biológico no está saldado, está constantemente en transformación. Es decir, es la materia misma, la materia, es decir, la agencia de la materia, de lo somático, que transforma la manera en que lo entendemos. Y también simultáneamente la manera en que lo entendemos permiten una forma de comunicación entre lo material y lo social que es diferente a la que teníamos. Otro aspecto que trae tu pregunta es, ¿pertenecen a los proyectos corporales disidentes? ¿Y qué tiene que ver con esto, con la racialización? Tiene que ver todo con la racialización. ¿Por qué? Porque la reproducción y lo que entendemos por productos sexuales y reproductivos están marcados por el designio, la impronta de la eugenesia. Están marcados por, es decir, hoy en el mundo, mientras estamos acá hablando de esto, hay una cantidad de personas que están volando de países del primer mundo a India, a el sudeste asiático, para alquilar vientres, para alquilar recursos reproductivos, para comprarlos, para combinarlos y hay una cantidad de tecnologías y de practicantes de la medicina que todos los días hacen decisiones acerca de cuáles cigotas son viables y qué cigotas no son viables. Y esto es un legado de la pureza de la raza, es un legado colonial. Entonces, tiene que ver hoy cómo entendemos la anatomía intersexual con la raza todo el tiempo. Entonces, los cuerpos que se denominan cisgéneros son simultáneamente racializados. Es interesante esto que planteaste vos, bueno, me hago esta pregunta, no me hago esta pregunta, ¿quién se hace esta pregunta? Es que no nos hacemos la pregunta. Cuando te haces la pregunta, ocupar el espacio del esposo o de la esposa en la familia nuclear es un espacio de complicidad con la supremacía blanca. Es simultáneamente siempre. No sé, Rocío, no sé si está levantando la mano para hacer una pregunta o se está diciendo que le gustó. Perdón, disculpe, o sea, estoy fascinada porque creo que todos quedamos con la cabeza así estallada, porque tenemos algunas lecturas, pero después qué chiquitita se queda uno escuchando semejante presentación, y acuerdo con Verónica, la claridad. Y buenísimo que queda grabado, porque seguramente va a quedar en el canal de la facultad, así que va a ser genial como recurso también. Pero nada, yo no toqué nada. No, perdón, muchas gracias. Y último, sobre la pregunta de intersexualidad es comenzar con los colectivos intersexuales. Contextualmente, la ley, por ejemplo, hoy la ley tremendamente violenta y dañina de Texas, SB8, la bill, ¿no es cierto? El número de la bill es SB8, que fue la que reinstauró la restricción es decir,
prohibió el aborto para toda la gente. ¿Por qué? Porque lo considera viable hasta la sexta semana. Y en la sexta semana, quién sabe que están embarazadas. Ahora, en mi análisis de la ley, es lo que hace la ley a través de una cantidad de figuras retóricas y legales, es establecer una inclusividad peyorativa de las personas trans intersexuales, porque la manera en que define a quienes son gestantes, no las define como personas gestantes, sino que las define como un saco amniótico. Entonces, cualquier anatomía que tiene un saco amniótico es un saco gestacional, incluye. No tiene que ser ni varón, ni mujer, ni nada, ¿sí? Tiene que tener el saco gestacional. Y eso significa que es inclusiva en términos de, esas anatomías también tienen sacos gestacionales, pero las incluye para prohibirles que aborten. Y juega, esto genera una figura en la que no tiene que reconocerles ningún tipo de potestad o autonomía sobre la expresión de género, a la misma vez que les reduce, ¿sí? Les reduce a ser un saco reproductivo. Y ahora, si vas a buscar, si una persona intersex, una persona trans, va a buscar un tipo de consulta médica para el aborto, sí, van a ser tratadas como un saco gestacional. Entonces te pone a pensar, entonces la persona intersex, ¿qué es? Es un saco gestacional, es un cúmulo de recursos reproductivos. Ciertamente, la ley, sí que es una ley, es una ley en Estados Unidos, la ley estadual tiene un rango altísimo, a diferencia de lo que sucede en el modelo legal legislativo que tenemos en un lugar como Argentina. Y o sea, vieron que hay esta cuestión de qué es sobre jurisprudencia y no jurisdicción y competencia. Bueno, la jurisdicción de la ley estatal y la federal están siempre como en conflicto, ¿sí? ¿Cuál tiene prerrogativa sobre la otra? Entonces, allí lo que están haciendo con las personas intersexuales y con las personas trans es, de alguna manera, incluirlas, a la misma vez que a través de la inclusión rechazan y desestiman su capacidad de autodefinición y de autopercepción. Con esto quiero decir que lo intersex hay que estudiarlo en contexto, con instituciones específicas, paradigmas médicos legales específicos y con atención a la agencia política de las comunidades intersexuales. Entonces, esa sería la respuesta. Esos tres elementos son claves. Siempre en contexto, con atención a los paradigmas médicos legales y con atención a la agencia política de las comunidades de las que estamos hablando. Bueno, millones de gracias. De acá de La Pampa te enviamos. Cuando quieras venir, Santa Rosa, acá te esperamos con los compañeros. Gracias por ayudarnos a pensar otra forma de conocernos, de habitarnos, de respetarnos, de pensarnos, digamos, en esta construcción que compartimos. Y nada, eso, creo que es un agradecimiento general. Te vamos a seguir escribiendo, molestando, pidiendo todo, información, textos, publicaciones. Y nada, espero que también te hayas sentido cómodo en este espacio. Nada, un cariño, un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco la invitación. Que estén muy bien y que continúen con esta jornada de trabajo. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Gracias.
La grabación. Excelente. ¿Esto es autorreferencial? Excelente. Eso tiene que